Lawel, es un verdadero placer volver a recibirlo y poder tener esta conversación con ustedes. Bueno, ya sé que me vas a agradecer mi presencia, pero es al revés. Yo tengo que agradecer que permitan, con tus capacidades, que podamos exponer, creo que es la quinta reunión que tenemos, Sí. acerca de un problema que nos preocupa a todos, en particular a los que tenemos el juego de descuento, ¿no? Ya me sacaron el cartel de los minutos que faltan. Y las experiencias que hemos vivido nos permiten llegar a algunas cosas que podemos transmitir a los jóvenes. Ellos son los que van a tomar las palancas y la experiencia propia llega tarde y cuesta caro. Que tomen la experiencia por lo menos de los viejos y podamos realmente amanecer. Así que por eso te agradezco enormemente, Pablo, estas charlas, que además, como lo hacemos a través del prisma estratégico, que tiene en su eje el conflicto, creo que decimos cosas un poco distintas a las que se escuchan normalmente. La política tiene como acción a la estrategia. Y así como no hay estudios profundos sobre la gran política, tampoco hay una conciencia de que la acción es estrategia, es maniobra, porque siempre hay una voluntad inteligente que se opone, interna o externa. Y aparece ahí la idea de conflicto, y la superación del conflicto sin fuerza es el arte de la estrategia. Yo me alegro mucho de que estemos planteándolo con ese prisma estratégico y ahora vamos a entrar en la agenda que preparamos para hoy. Pero Hoy, a diferencia de otras veces, vamos a seguir un ordenamiento porque es complejo el tema que sí, vamos a abordar y tenemos que, así que la ayuda es que no me desvíe yo y me vayas vamos a hacerlo así, en el pero programa. quiero rescatar algo que usted acaba de decir, que es eh, la política no ha captado plenamente la importancia de la estrategia, más allá de lo que puede ser la maniobra política, ¿no?, en la Argentina. Así que creo que muchos de los temas que hemos desarrollado, que vamos a desarrollar hoy, pueden ser de mucha ayuda para la dirigencia argentina en general. Así es. Bueno, Para el común de la gente, cuando hablamos de política, entienden que hablamos de la pequeña política, claro. el arte de ganar elecciones. Nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la gran política, la del estadista, la que construye la arquitectura de futuro. Exacto. Y que en el caso que nos toca en la Argentina actual es la posibilidad de transformar en serio la Argentina, ¿no? Que es Así. algo que Y tomar nos viene eludiendo el conciencia, último siglo. claro, tomar conciencia de quiénes somos. Bueno, y en ese sentido, vamos a tomar el tema de tomar conciencia de quiénes somos, ¿eh? Entonces, el primer punto sería cuáles son las etapas civilizatorias que ha vivido la Argentina, en su opinión. Perfecto. Tenemos que hacer ahí una aclaración. La confusión en el uso de algunas palabras lleva al equívoco. Lleva el equívoco al fracaso y el fracaso a la decadencia. Razón por la cual no debe existir confusión. La palabra civilizatorio indica acción humana, pero la civilización que tiene un ritmo acelerado de desarrollo tiene un sustento fijo, que es la cultura. En la Argentina se entiende por cultura a lo que es el arte y hay una forma de expresión, los hombres de la cultura. Y en rigor, esos señores son artistas que hacen contracultura. Porque la cultura es la identidad. De ahí la necesidad de tener una idea clara de quiénes somos. Sí. ¿Qué somos?
¿Cuál es el origen de la Argentina? Hermosa palabra. ¿De dónde proviene? Y ahí viene la respuesta a la primera pregunta. Y ahí digamos, en otras conversaciones usted comienza hablando de, creo que fue en la primera reunión que tuvimos, que se explayó bastante y hubo mucha repercusión, sobre un término relativamente poco conocido, que es el tema de la proto-argentina, tucumanesa, ¿no? Así es. ¿Quiere comenzar por ahí? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque la Argentina se origina no en 1810, como por ahí se dice, sino 330 años antes, cuando desde el Perú, la Argentina nace desde el Pacífico, ingresan al norte argentino los capitanes españoles. Fundan la ciudad del Barco, que a los 3 años se llamará Santiago del Estero, la muda de lugar. Y ahí se instala el primer obispo. Quiere decir que ahí estaba el poder espiritual y el poder real político. Se expande desde ahí, se crean todas las ciudades del norte. Aparece entonces el país tucumanés, porque al poco tiempo la capital se lleva a Tucumán y ahí va el obispado. Ese país tiene 3 siglos largos, 330 años de duración. Y es un país que nace con los Austrias, los Habsburgos, y una religión no reformada. La religión se reforma justamente en los años en que se fundan las ciudades del norte. Allá, en Europa, está el catolicismo alemán separándose de Roma y trayendo al protestantismo, que trae la contrarreforma. Todo ese proceso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sustrato, el cimiento de las culturas es una religión. Ahora, en la religión hay dogmas. Ahora vemos en los conflictos internacionales a un Irán que tiene un gobierno dogmático, porque se vale del libro sagrado para gobernar. Sí. Se hacen fundamentalistas. Entonces, le es casi imposible negociar. Necesariamente tienen que ir a la guerra, a la fuerza, porque no se puede negociar el dogma. El dogma es irreductible, es un postulado. El valor tiene origen en el dogma, pero pasa a ser cultural, principio que da posibilidad variable de vida en común, donde no todos somos iguales. Y aparece la negociación política para vivir en sociedad, política polis, la vida en común, la vida en sociedad. No somos preparados originalmente para vivir aislados, vivimos en comunidades. Y ahí es donde tenemos que desarrollar esta diferenciación. Lo que no cambia, que es la identidad, la cultura, somos argentinos por cultura, no por sangre. Por sangre somos mestizos. ¿Y qué mestizaje tiene la Argentina? Por eso, hombres brillantes. El mestizo, los hijos superan a los padres en altura, en tamaño de pie. Natural. ¿Por qué? Porque las sangres producen un híbrido superador. Entonces, esa Argentina inicial, La proto-argentina la tucumanesa. proto-argentina, Sí. toma el nombre de La Plata porque La Plata era lo que había reunido a los originarios y a los que llegaban a buscar la plata para llevarla al monarca. Y ahí estaba la concentración demográfica, en el Alto Perú. Y ahí estaba el poder.
Desde ahí nace, desde La Plata, incluso el río, que es la puerta de la tierra para llegar a La Plata, se llama Río de la Plata. Claro. Bien. Esa Argentina está ignorada. Sí. Cuando Criolla, artesana, minera. era artesanal, minera, artesanal porque no había industria, Claro. pero Sí había minería, claramente. claro, la minería era la economía fisiocrática de esa época. Sí. Lo importante es determinar que era una cultura expansiva. Claro. Toquemos ese punto en particular antes de Es pasar a la siguiente. central, porque Sí, tenemos que recuperarla. claro. La hemos perdido. ¿En qué sentido esa proto-Argentina Era fuerte, era fuerte, era expansiva? era expansiva. Una cultura, un pueblo es fuerte cuando tiene una identidad fuerte, valores fuertes, no relativizados. No cuando hay señoras o señores que dicen, ahora ya no es como antes. Ahora los chicos ya no se casan. Rompen el matrimonio, rompen la familia, la cédula de la sociedad fuerte. Esto es fruto de una acción premeditada de hombres occidentales que desde adentro de Occidente lo atacan. Ujú. El globalismo. Hay un joven argentino brillante que acaba de publicar su libro, El globalismo, donde explica en más de 500 páginas lo que es esa fuerza de origen financiero de un enemigo de Occidente que está plegado a las fuerzas revolucionarias que han actuado en los últimos 70 años en toda Iberoamérica. Sí. Por eso tenemos un enemigo complejo. Hoy identificadas, no nos vayamos demasiado por el tema, pero en el Foro de San Pablo. Así es, pero Sí. es decir, empecemos a atar por qué la importancia de que alguien le explique a los niños y a los jóvenes de que la Argentina no se origina en 1810, en mayo, con French y Beruti repartiendo escarapelas. Hay 330 años detrás. Un país que llega hasta las Sierras Chicas cordobesas, Bien. Córdoba del Tucumán, Ujú. y que tiene allá en Buenos Aires una población que se funda prácticamente en el tiempo en que se funda Santiago del Estero. Hay 30 años de diferencia entre una y otra. Pero los querandíes, a los 5 años, a Mendoza lo expulsan. Buenos Aires se traslada a Asunción del Paraguay. Y recién, 40 años después, vendrá Garay. Y fundará lo que se expande a la campiña bonaerense, Sí. pero no está atada al norte desarrollado. Es decir, la Argentina nace en el norte de la proto-Argentina, el país tucumanés. Ahora, Buenos Aires depende del Virreinato del Perú. Claro. Y desde Chile se ingresa a Cuyo, otra isla. Y ahí aparecen Mendoza primero, casi inmediatamente San Juan, 40 años después San Luis. Pero conforma una zona cuyana que cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, 35 años antes de mayo del 10, recién pasa a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Integrarse. Y ahí viene la unidad nueva. Pero todo esto en el pasado significa que hay una sociedad nativa que se llama sociedad mestiza criolla. Sí. El soldado originario de los primeros años de la ocupación de la proto-Argentina viene solo, no viene con familia. Y tiene alrededor de él, en su aduar, 3 o 4 mujeres originarias y 10 o 12 o 15 hijos.
Por eso una población que suma un número muy importante en la zona norte, en lo que hoy llamamos el Alto Perú, que servía de consumidores de la economía fisiocrática, cuyo producía vinos, aguardientes, frutas secas, y se transportaban con mulas o carretas vía Camino del Inca al lugar de consumo, la población que había en el Alto Perú, minera. La Rioja y Catamarca, Catamarca fundada desde Santiago, La Rioja desde Chile. Las dos telares, telas fuertes, bayetas, todos se vestían con esos telares a palo. Tucumán, la gran carpintería. Salta y Jujuy, la gran herrería, todos al servicio de la economía fisiocrática. Las mulas de transporte, Córdoba, Claro. los jesuitas, el límite del país tucumanés. Se integran ya con los Borbones. Caen los Austrias, no tiene hijos Felipe IV. Y entonces asumen los Borbones, luego de una guerra de secesión, como de costumbre, en Europa, y entonces viene el capitán Ceballos a controlar el pacto de familia, descubre que los ingleses portugueses son dos casas aliadas, engañan a los españoles en un canje. Canjean las misiones jesuíticas con algunas islotes del Caribe. Y él descubre que esta es una trampa, entonces el rey Carlos III, 40 años antes de Mayo, funda el Virreinato del Río de la Plata. Y el primer virrey será Ceballos, el que lo propone. Y ahí se integra el nuevo espacio de la conformación de la Argentina. Sí. Ahí es donde cesa recién lo que yo llamo la proto-Argentina. Sí. A ver, antes de pasar a la siguiente etapa, ¿no? que sería la primera Argentina agropecuaria, que usted está a Así es. punto de entrar, Así es. muy brevemente, por un tema televisivo, desde ese prisma estratégico que usted mencionaba que va a tener toda la conversación, si tuviéramos que resumir en 2, 3 elementos, ¿cuáles fueron los elementos clave que hicieron esa cultura una cultura expansiva? La fortaleza de los valores que tenía Occidente fundacional. El Occidente que nace en Europa a través de los siglos, que es el cristianismo, llevado por Pedro a Roma, el derecho romano y el Estado romano y la filosofía griega. Esto, a través de un tiempo muy largo, conforma una identidad, Europa. Europa es una idea, un concepto cultural, que establece un espacio geográfico. Llega a los Urales desde la costa atlántica. Sí. No nos vamos a meter ahora a hablar de Europa, pero usted acaba de hablar de los 3 elementos centrales de lo que podríamos decir que es la cultura Así es. occidental y europea. El cristianismo, el derecho, el derecho romano Así es. y la filosofía griega. Exactamente, muy bien. Los 3 están golpeados. Pero para no hablar ahora de Europa o de la situación de Europa contemporánea y seguir con la evolución de las etapas civilizatorias en la Argentina, ¿usted encuentra que esos elementos formaron parte de esa proto-Argentina? Esos elementos vinieron con las embarcaciones Españolas, sí. y crearon un mix. En vez de rechazar y eliminar al originario, fueron a imbricarse con ellos. Por eso es que tomaron a esas mujeres, los soldados españoles, y aparece el criollo. El criollo es un híbrido que será el hombre que lleva a América a la independencia.
con una fortaleza espiritual enorme. Pobres, casi todos analfabetos, cultos, con una cultura que son valores de una firmeza enorme. Y lo reconocen incluso los ingleses que vienen a atacar a Buenos Aires en 1807, los que leen las cartas de Popham o las cartas de White, dirán, esos hombres son leones, serán poco instruidos, pero son leones. A nuestros veteranos los derrotaron 2 veces. Y esos son los hombres de San Martín, los hombres de Belgrano. Hicieron una epopeya extraordinaria, dada la fortaleza espiritual que es la fortaleza de una raza, de una identidad, que es la novedad de la formación del gen argentino. Ahí está, en la proto-argentina. Ahora, cuando Europa entra en decadencia por golpear a su cultura, esos 3 elementos, ¿no? a los 3 elementos, en particular al sostén religioso, claro, que está fracturado aún hoy. Y mientras León XIV no logre la unidad de la Iglesia nuevamente y la recomposición de esa Iglesia, nosotros vamos a tener un sostén, un cimiento quebrado. Raramente la cultura podrá restablecerse. La cultura se restablece desde la religión y el episcopado argentino aún no lo ha entendido. Muy bien. Esto es lo más serio que podemos colegir de esta primera etapa, de la proto-argentina. Muy bien. ¿Y por qué, digamos, la estrategia explica el por qué, causas y efectos, ¿no? Entonces, usted acaba de explicar muy claramente cuáles son las bases de esa cultura expansiva o esa característica como cultura expansiva que tuvo esa proto-argentina. ¿Pasamos a la siguiente etapa que usted estaba entrando? Hay un intermedio para llegar bueno, vamos al intermedio. al intermedio. El intermedio es el proceso independentista. Y ahí es donde aparecen hombres brillantes, la generación del 37, que piensan en el futuro de la Argentina, en medio de una situación enrarecida de conflictos, de guerra civil. San Martín sale a campaña con un tremendo dolor y se lo expresa Belgrano en reiteradas cartas. Salgo a campaña dejando la guerra civil en mi espalda. Y esa guerra civil le saca el mando del ejército después de Chacabuco. Tiene que seguir la campaña con bandera chilena. Y su amigo personal, O'Higgins, que es el que le falla en Chacabuco, le obliga a quedarse 2 años ahí por el error de O'Higgins, que permitió la salida de 2.200 españoles que le costaron 2 años de campaña, porque tenían fortificaciones en el sur. Pero O'Higgins responde y lo defiende frente a la agresión británica. Ahí está de por medio la agencia británica de inteligencia en Buenos Aires que rompe a la logia de Lautaro y rompe la logia independentista en Chile, los Carrera. Aquí estaban los Rivadavia y los Alvear, allá los Carrera. Bastante efectiva, por cierto. Y pretendieron sacarle el mando y darle el mando al comandante de la flota, un almirante británico, que quería quedarse con el oro del Callao y los cañones de bronce del Callao, que eran más de 400. Este hecho también es casi desconocido, pero es parte de lo que estamos hablando. San Martín y Belgrano, con el apoyo de Pueyrredón en el directorio, pudieron hacer la campaña independentista por la fortaleza cultural de esa proto-argentina. No tuvieron que ir a buscar los soldados a las cárceles. Las madres llevaban los soldados a los cuarteles para buscar
la libertad y la Va a ser, independencia. ahora a medida que avancemos, va a ser muy interesante ver cómo podemos hacer para rescatar una parte importante de esto en lo que pueda ser una transformación Lo primero que tenemos que hacer, ética y moral Pablo, de la Argentina. es tomar conciencia de esto. Claro. Si no Va- sabemos quiénes somos y cómo fuimos y por qué estamos Sí. debilitados, dando lugar a la corrupción, a la podredumbre política, Sí. al robo de los dineros del Estado, que recién ahora, por primera vez, son sancionados. ¿Y por qué la ineficacia de los políticos que el electorado castiga y no va a votar? Un 40%. Esta es la razón. Por eso es que es importantísimo recuperar el nervio cultural de la identidad argentina. Sí. El ministro de Cultura en la Argentina tiene una importancia fundamental y nadie lo dice. Y el que está al lado, que es el de Educación, es el que le sigue. Eso es lo que hay que recuperar básicamente. Lo veremos en un rato cuando hablemos de los Vamos determinados. ahora, para poder continuar avanzando, vamos a Ese periodo intermedio. ese periodo intermedio, vamos a la primera Argentina agropecuaria, que sería el Bueno, siguiente periodo. luego de ese periodo independentista y del pensamiento de la generación del 37, Juan Bautista Alberdi a la cabeza, el Salón de Marcos Sastre, Sí. la idea de esa Argentina, la Constitución. Un hombre del 37, Alberdi. Ujú. Y la posibilidad de ordenar la creación del Estado. Jurídicamente la Constitución ordena y funda al Estado-Nación. Aparece un cerebro estratégico. No vamos a abundar porque lo hemos tratado en la charla anterior. Sí. Aparece un hombre, un tucumano también, brillante, estratega, natural, un estratega no formado en la academia, formado en el terreno. Y ese hombre es el que va a llevar a poner en acto las ideas del 37, encabezando a la generación del 80. Y la Argentina llega al cenit. Menciónelo, por favor, para que no haya confusiones. Bueno, Julio Argentino Roca. Muy bien. Ese hombre que luego, en estos días que vivimos, quieren bajarlo de los monumentos ecuestres, Sí. porque es el modelo a no seguir por la revolución, que es lo que se está tratando de derrotar en las próximas elecciones. Porque estamos hablando desde el punto de vista estratégico del conflicto. En las próximas elecciones, lo que se enfrenta es la revolución y la contrarrevolución, Sí. que de alguna manera rescata lo que queda de aquel país tucumanés. Sí. El electorado que al sistema político equivocado, que ha errado de camino, quiere volver al camino. ¿Cuál era el camino? El elegido por los que hicieron la Constitución, por los que hicieron a la Argentina agropecuaria. Esa Argentina Como política, es una síntesis. como política pampeana Así es. rural en ese momento. ¿Por qué en esa cosmopolita? Sí. Porque a aquel híbrido criollo se le suman la sangre de todos los países europeos, son nuestros abuelos. Sí. Italianos Y y españoles. alemanes en mi caso. Sí. Nada que En mi ver. caso, españoles principalmente y algún francés e italiano. Muy bien. Pero fuerte raigambre española. Pero los hijos van sumando sangres y van trayendo a esa Argentina Sí. que, como dije hoy reiteradamente, es una Argentina mestiza, es decir, naturalmente fuerte. Ahora, hay que darle la formación, que es mucho más que educación, la formación espiritual, que no es solamente religiosa, es cultural, para que no es tampoco una emoción de momento, no es la banderita el 9 de julio solamente, es la que tiene que educar
al espíritu del hombre. Porque de lo contrario, en vez de tener una persona, tenemos un individuo que se puede manejar. La persona racionaliza, tiene independencia de juicio y entonces elige. No puede elegir el ignorante, es llevado. Entonces, todo esto es lo que hay que considerar para llegar a la transformación que necesitamos. Bien, Ahora, llegamos entonces a esa primera Argentina. ¿Qué hace Roca? Suma todo lo que hicieron los presidentes que le antecedieron. sí, Por ejemplo, una cosa ignorada, el plan de Emilio Mitre, de los ferrocarriles. Son troncales, con dos destinos, Puerto de Rosario y Puerto de Buenos Aires. Son algo así como una estrella. Si rodeamos a Rosario, hay un camino que yo lo he seguido bajando en Pueblo Ester, llegando por Funes hasta San Lorenzo, se cruzan 8 vías ferroviarias. Todas apuntan a Rosario. Si lo hacemos acá en Buenos Aires, es exactamente lo mismo. Es el plan de Emilio Mitre, con una estación cada 25 kilómetros. Porque el carro tiro a 4 llevaba los cereales a la estación de carga y alrededor de la estación de carga estaba la base logística del hinterland cultivado. Ese es el plan de la Argentina agropecuaria de Roca, claro, que en breve tiempo escaló. claro. Hoy, Escaló económicamente y escaló en materia de inmigración. la inmigración ya había venido. Mm, Lo que pasa es que fue destinada a lugares adecuados. sí, No iban a donde querían. El Estado los orientaba. ujú, Mi abuelo recibe la noticia en Montevideo de que se está fundando en Santa Fe San Carlos Sur, que necesitan un maestro y un instructor de tiro. Y este joven alemán de 20 años lo era. Y va y le entregan media hectárea para construir su casa, su fábrica, porque era un industrial de Kassel, siempre y cuando fuese director de la escuela e instructor de tiro. mm, Aarón Castellano, que es quien lo lleva, estaba fundando todos los pueblos de Santa Fe con suizos valesanos. Matilde, Clarke, Esperanza, Frank, todavía hay un dulce de leche que se fabrica ahí, muy conocido. Todas estas poblaciones destinadas por un comisionista de personas. Buenos Aires tenía también un comisionista, el Hilario Escasubi, traía soldados para pelear con el interior. El gobierno de Paraná traía hombres para cultivar la pampa. claro. Y ahí viene el hombre que hace la síntesis. La síntesis es importantísima porque es lo nuevo. Y es eminentemente estratégica. Solamente la puede hacer una visión estratégica. Y al poco tiempo llega el frigorífico, que reemplaza al saladero. Entonces la Argentina, con el toro puro y la vaca de cornamenta, que tenía años y soportaba al campo todavía sucio, había elementos que una vaca o un toro puro no aguantaba, no soportaba, la vaca criolla así. De esa mixtura sale la carne de exportación, enfriada y congelada. Los frigoríficos, que es lo que trae. Ahora, general, si decíamos que la protoargentina, una de sus características principales, más allá de la historia y de sus orígenes, era eminentemente expansiva, ¿no? Esta primera Argentina agropecuaria tiene esa inercia expansiva que Así es. venía de la etapa anterior, ¿no es cierto? Fue claramente expansiva Llega, en muchos aspectos. llega hasta el primer centenario. Mm, Vecino al primer centenario, la primera guerra civil europea, la Europa que declina. Y nosotros culturalmente somos europeos. Es decir, se irradia el problema de Europa sobre Iberoamérica. Empieza
la primera Argentina a provocar, justamente por el egoísmo político del fin de la guerra, provocando a la Segunda Guerra Civil Europea, Segunda Guerra Mundial. Y a caballo de ella, los procesos revolucionarios de carácter ideológico que traía la industrialización, la formación del obrero. Vamos a esa que sería la siguiente etapa, que es, digamos, usted la llama la fallida Argentina industrial, Así que es es. urbana, conflictiva Así y es. empieza un proceso contractivo. ¿Por Así qué es. no describe un poco esta etapa? El éxito tremendo de la generación del 80 y la Argentina con un producto bruto y un ingreso per cápita superior al europeo, entra en caída por varias razones. Una de las razones es que el éxito fue tan grande que el patriciado de Roca se va a la zona de confort y le entrega el poder al populismo, al hombre que no tenía la capacidad para poder conducir al ascenso. En un momento en que también llega la inmigración expulsada de Europa por los reyes, era el socialismo revolucionario y anarquista, el anarcocomunista, que gracias a legislaciones de la generación del 80 pueden todavía expulsarla del país, pero esto se hace violento y se ingresa en una etapa de transculturación, es decir, de relativización de la cultura, de los valores de la cultura. Se relativan. Y la Iglesia es penetrada por el problema ideológico. Aparecen los curas de la liberación, que hacen su eclosión ya más adelante, en los 70. En ese periodo es cuando la Argentina, exitosa económicamente, no tiene a la par desarrollo político. Seguramente vos has escuchado en la universidad hablar de desarrollo económico permanentemente. ¿Cuántas veces te hablaron de desarrollo político? El desarrollo político tiene dos elementos centrales: la participación y la representación. Las dos cosas negadas al electorado argentino por corporaciones políticas cerradas que se hicieron verdaderas mafias. Y ahí viene entonces la crisis política de los golpes de Estado. 6 golpes de Estado en 40 años. Los dos últimos civiles, los anteriores cívico-militares. Quiere decir que arrastran a la crisis del Estado y a la crisis constitucional. La Argentina ilegítima. Sí, se revierte mucho del progreso cultural que se había conseguido en las etapas anteriores, en la práctica. Y ahí viene el fracaso de la industrialización argentina, en donde los ingenieros y técnicos argentinos van a parar a Brasil, que sí se industrializa, con la experiencia de los comandantes militares que vienen de la Segunda Guerra Mundial y hacen una transformación interna de carácter geopolítico en Brasil. Hay 2 o 3 personas fundamentales que hay que leer en Brasil para entender qué pasó en la Argentina. Los intentos que inicialmente tuvo Frondizi y que fracasó. Yo he hablado a lo largo de todo un año, los días domingos, con el presidente Frondizi, porque estaba haciendo mi tesis doctoral y buscaba un tema con él sobre la reunión de Bandung donde él estuvo. Y él no me hablaba de Bandung, me hablaba de su fracaso. Y quería transmitirme su experiencia, que es la que he empleado para poder decir lo que estoy ahora diciendo.
En gran parte se lo debo a él, a toda la explicación que me dio de lo ocurrido en aquellos años. ¿Por qué la Argentina no se industrializó? Tenía todo para hacerlo. Tenía que usar como escalón al periodo de la Argentina agropecuaria para poder ascender a la Argentina industrial. ¿Por qué? Porque era la etapa civilizatoria que le seguía. En cambio, entró en conflicto. O estabas con el campo o con la industria. Una aberración. ¿Por qué tenían que chocar? Si una era la que servía a la otra. Esta era la que le creaba el mercado de capitales, que exigía la industrialización. Está bien, pero por qué empiezan esos niveles de fricción y de roce? Porque en realidad hay causas subyacentes ahí. Las causas subyacentes son la debilidad cultural política, que es la crisis de origen argentina. La crisis argentina no es económica y social, la consecuencia es económica y social. La Exactamente. crisis argentina es cultural y política. ¿Que comienza cuándo? Comienza a caballo de la Primera Guerra Mundial y se agrava en el tiempo, sin resolución. Y ahí es cabalgado el proceso revolucionario que empieza en el 59, Sí, no en los 70. no. Y la Argentina le da tratamiento policial. Creen que es un problema de delito común. Y no es así. Es un tema político, ideológico, que va a penetrar desde una minoría hasta llegar al poder. Y en este momento lo que se está votando en septiembre y en octubre es revolución y contrarrevolución. Acaba de estar acá en Buenos Aires visitando una REA el presidente de Brasil, que cuando vuelve tiene que dar explicaciones al Congreso de por qué ha hecho semejante barbaridad. Y en donde 7 de cada 10 brasileños dicen que se avergüenzan de su presidente. Esto es lo que no hay conciencia porque no se dice en los medios de comunicación. En los medios de comunicación a la revolución le dan el nombre de populismo. Sí. Y el peronismo ha permitido que le roben la marca. Y ahora no aparece el hombre que se hace cargo de recuperar al partido, como no aparece tampoco los radicales. Los dos partidos históricos en crisis, pero en crisis de desaparición. Este es el hecho. ¿Por qué? Porque unos se han hecho socialdemócratas, es decir, eurocomunistas, dependientes de la Cuarta Internacional, y los otros han entregado su marca al proceso del castrocomunismo. Entonces, todo esto es lo que al no decírselo al electorado... Eso fundamentalmente ha sido encarnado en el kirchnerismo, ¿no? O sea, Eso es el kirchnerismo. esa entrega no hay ninguna duda. En Ahora, rigor, el factor central del kirchnerismo se llama Horacio Berbisky, sí, claro. que es el hombre en las sombras, agente británico, Triple agente. triple agente, que es el que todavía está diciendo lo que quiere decir desde el cohete a la luna y se lo repiten Sí. sin saberlo los hombres que tienen vaciamiento cultural. Este es el problema. General, para volver ahora después regresamos al presente, porque lo que usted está mencionando es clarísimo y bueno... Todo lo que decimos del pasado, si no es lo que nos instruye para el presente, es inválido. No nos sirve. Pero, a ver, barrimos hasta ahora la proto-argentina tucumanesa, una cultura criolla, artesana, minera y expansiva. Estoy seguro que para mucha gente esto es algo poco conocido. Una segunda etapa, que es la primera Argentina agropecuaria, cosmopolita, pampeana, rural. Tocamos, o usted acaba de explicar someramente, la fallida Argentina industrial, urbana, desgraciadamente conflictiva y contractiva. Hubiera podido no serlo, usted lo acaba de explicar. Y tenemos una cuarta etapa,
que me gustaría que si usted la puede describir Así es. y puede describir cómo se llega a esta transición Así de una posible segunda Argentina postindustrial, Así es. que sea integrada, pacificada, recuperada. Eso nos va a dar pie después para hablar un poco de qué condiciones Exactamente. estaríamos buscando en el país. Exactamente. Eso es hablar del hoy. Del Sí. hoy. Estamos parados en el umbral de una segunda Argentina. Debería de ser de una tercera, pero la doy como fallida al proceso industrial. Mm. Nos quedamos en el camino inconcluso. La Argentina no logra su industrialización. Y ya estamos entrando ahora a una etapa postindustrial, que es la etapa de la civilización del conocimiento. Y ahí viene la razón por la cual hablamos de ese híbrido de nuestros hijos, que son chicos brillantes, justamente por la mixtura del híbrido argentino, de lo que somos los argentinos. Europeos multirraciales, no tenemos taras, no tenemos enfermedades endémicas, no tenemos climas dañinos, tenemos tierras feraces, gas, petróleo, energía, montañas, tenemos todo tipo de minerales en la cordillera, un enorme mar argentino. Y tenemos agua dulce, lo que el mundo no tiene. Y la echamos y la volcamos al mar sin usarla. ¿Cuántos millones de hectolitros por minuto arrojamos de agua dulce al mar? Repito, estamos parados en el umbral de una nueva etapa civilizatoria. Ha habido una reacción en el 23, diciembre del 23. El electorado argentino le dice basta al proceso revolucionario y a los partidos políticos que han errado el camino, han errado el rumbo. Y traen, igual que los americanos, a un outsider que le dice a la vieja, cantame el loco. ¿Qué es lo que merezco? Claro, ¿cómo no va a ser loco el que no repite lo que dice el establishment, lo políticamente correcto? Vengo a hacer lo políticamente incorrecto, que es enfrentar a todas las barbaridades que se han hecho de carácter ideológico, que es contracultura. Y ahí viene la debilidad de la fortaleza originaria que tenemos que recuperar si recuperamos la cultura, el ser argentino, la identidad argentina en su formación espiritual, que es la que da a la persona y permite la comunidad de ideales e intereses. De lo contrario, somos una sociedad arena. Sí, El pueblo roca, sólido, tiene como pegamento interno al destino. claro. Y ese destino actual tiene que ser el destino postindustrial, es decir, el destino de una Argentina que entre e ingrese a la civilización de este tiempo. Tenemos algunos síntomas, porque lo hablábamos antes, ¿no? Antes de comenzar. La cantidad de unicornios que la Argentina ha producido, aún en un contexto político, ético y moral lamentable, y aún así ha logrado Contra el Estado. emerger con todo el Estado en En contra, que contra. en algún momento hasta obligó a que parte de esa dirigencia que empezó a generar esas empresas se tuviera que hasta mudar de país a un país vecino, etcétera, Así es. etcétera. Bueno, ahí eso demuestra a las claras que la Argentina tiene ese gen y que ¿Qué país se liberan iberoamericano tiene premios Nobel? ¿Qué país iberoamericano tiene premios Nobel? Por supuesto, tenemos algunos fallidos también.
justamente hijos de este tiempo, del tiempo de la cultura débil, que nos saca un premio Nobel que no tiene nada de Nobel, ni de premio, ¿no es cierto? Pero sí los tenemos y en ciencias duras. Sí. Bueno, esto es lo que debemos entender para poder romper aquello que algunos argentinos dicen, no tenemos solución. Y yo les digo que están equivocados. Tenemos la solución, tenemos que resolver el problema. Ahora, las elecciones pasadas las salvó el electorado, lo que queda de aquel pueblo original, de aquellos abuelos Sí. que tienen en sus brotes, en sus nietos, los que han salvado a esa elección. Vamos ahora nuevamente a una prueba, que es una prueba de esfuerzo, porque la salida de 20 años de Kirchnerrato no son fáciles. No hay una institución de pie, todas vaciadas. Está el Sí. cascarón, adentro no hay nada. Hay que volver a reconstruir todo En este algunos tejido. casos lo que hay sería mejor que no hubiese nada. Por eso es que Claro. los temas que vamos a tocar ahora Claro, son los determinantes y condicionantes de la salida. vamos ahí, porque digamos, ya usted explicó estas 4 etapas, la proto-argentina tucumanesa, la primera argentina agropecuaria continúa la expansión, cómo esa expansión se detiene, desgraciadamente una Argentina industrial fallida, donde inclusive empieza a haber una contracultura, ¿no? A Porque degradarse. está cabalgando ahí el proceso revolucionario Sí, que tiene varios elementos dentro. El castrocomunismo, el tema de la droga, la cocaína, sí, naturalmente iberoamericana. Y el tercero es el elemento que viene de Europa, el globalismo. Los tres unificados en el Foro de San Pablo. sí. El elemento Con un gran conductor. desprecio por los aspectos institucionales y constitucionales. El respeto por la ley, lo que los americanos llaman el rule of law, totalmente degradado. O sea, piensan que están Así por es. encima de Así eso, es. ¿no? Este grupo. Así es. Ahora, ¿cuál es, viendo esta posible segunda Argentina postindustrial, donde ahora vienen momentos clave, puntos de inflexión estratégica? Los puntos de inflexión Así es. son aquellos en los donde uno o va para un lado o va para el otro.